3 días el señor rector envió un oficio a ambos sindicatos donde señalaba que teníamos plena disposición para acudir a cualquier otra instancia que nos marcaran los miembros del sindicato. Estábamos en la disposición de ir a dialogar cualquier cosa que hubiera sobre esta propuesta inicial, y también se decidió que estas propuestas se publicaran en la página de la universidad. Una vez que se entregaron a los sindicatos, aparecieron para todos los miembros de la comunidad. De igual modo, lo que se convino en la administración fue que esta propuesta debe ser ampliamente conocida por la comunidad. De ahí pasamos a toda una serie de acciones para difundirla, para darla a conocer, en un entendido básico, que mientras no conozcamos lo que se está proponiendo, difícilmente vamos a poder iniciar un diálogo respetuoso, un diálogo constructivo, pues con toda la comunidad, pero de manera principal y siempre de modo respetuoso con las instancias sindicales, y en su oportunidad pues también habrá de ser compartida y opinada con el Consejo Universitario. Llamo la atención en 2 temas de lo que hasta ahora llevo comentado como una introducción a lo que es la presentación de la propuesta. Primero, el enfoque que tiene esta administración es que el tema de jubilaciones y pensiones en principio es un tema de carácter laboral, y por eso tenemos que tratarlo con ambos sindicatos. En segundo lugar, que siendo un tema de carácter laboral, pues no deja de ser de interés general de la comunidad, por todas las implicaciones que ello tiene. Y por eso mismo es que solicitamos, propusimos acercamientos con las comunidades de docentes de todas las facultades y de todas las dependencias de la Universidad Michoacana. De manera paralela a este momento en que estamos aquí con ustedes, otros compañeros de la administración están visitando plantas docentes de otras facultades, lo mismo aquí en Morelia que en Uruapan. El propósito final es presentar de manera pública y transparente la propuesta inicial que tiene la universidad para atender uno de los elementos, una de las causas que tiene como elementos explicativos la actual situación de la universidad. Hasta aquí dejaría mi presentación como introducción a este momento, y si me permiten, le cedería el micrófono al tesorero para que nos haga la presentación de la propuesta. La idea es, una vez que se concluya la presentación, pues poder atender preguntas, dudas, recomendaciones, tomar nota de sus críticas, observaciones, y con ello poder enriquecer la propuesta. Gracias. Con su permiso, señor secretario, muchas gracias a todas, a todos por su asistencia. Y efectivamente, la presentación de esta propuesta inicial se realizó el pasado martes 13 por la tarde a los sindicatos. Se les hizo llegar de manera notariada y sobre todo haciendo referencia a una de las peticiones que habían manifestado en por diferentes medios. La idea de tener una propuesta sobre la mesa, que fuera una propuesta de arranque para la discusión, para retroalimentarla y para comenzar a ver esta parte que creo que es importante y que, como bien lo mencionaba el maestro Pedro Mata, secretario general de la universidad, se encuentra enmarcada en esos compromisos que se firmaron en diciembre del año pasado y que finalmente son 5 compromisos, 4 de índole administrativa que se han ido avanzando, continuar con el programa de contención y de racionalización en el ejercicio del gasto, la parte de no contratación de personal académico y administrativo sin el sustento, la parte de gestiones ante la federación para la obtención de un estímulo fiscal que se encuentra por ahí. Hemos ido avanzando en ellas, que finalmente son parte de la parte administrativa, pero esta que es de índole laboral sí tiene otro camino, otro mecanismo, y que finalmente está sujeto al análisis, a la discusión y a la parte de discusión y de consenso por toda la comunidad universitaria. Me voy a permitir hacer la presentación de
propuesta inicial de actualización. Si pudiéramos pasar a la siguiente, por favor. Muchas gracias. Efectivamente, como se mencionó de entrada y también como lo ha manifestado el señor rector, el doctor Raúl Cárdenas, no se acepta o no se toma al sistema de jubilaciones y pensiones como el único factor que genera el problema del déficit. Está completamente reconocido de que es multifactorial este déficit. Ahí se lista una parte de las causas que están generando este déficit, la parte de las prestaciones no reconocidas en el contrato colectivo de trabajo por la federación, es un hueco que se presenta, la parte de la falta de reconocimiento de matrícula del sistema medio superior tampoco se encuentra aceptado por parte de la federación, los procesos de gratuidad que vienen desde muchos años atrás y en donde la universidad ha caído y ha dejado de recibir esos ingresos por parte de las inscripciones de todos los estudiantes, el sostenimiento de los albergues que dan atención a cerca del 10% de toda la población estudiantil, y obviamente no podemos dejar de mencionar al sistema de jubilaciones y pensiones. Todo esto en su conjunto, más otras causas, son las que precisamente generan el déficit de la universidad, y en eso es en donde se enmarca precisamente el problema que tenemos, aproximadamente de un poco menos de 1,000 millones de pesos, 996 millones, y cada uno de ellos tiene su efecto. El señor rector se ha destinado durante estos meses, durante estos 7 meses de rectorado, a atacar todos los problemas. En la siguiente filmina voy a mencionar un poco qué se ha hecho en cada uno de ellos, pero en este momento la federación ha sido enfática en pedirnos y en exigirnos que atendamos el sistema de jubilaciones y pensiones como un elemento crucial para la liberación de recursos para cerrar el año. Eso sí lo ha manifestado, nos los ha puesto sobre la mesa 2 veces en lo que va del año, en abril y en junio. Ha hecho llegar oficios la directora general de Educación Superior Universitaria, la doctora Carmen Rodríguez Armenta, en la que nos solicita que para tener acceso a recursos para cerrar el año, para concluirlo, tendremos que cumplir con los 5 requisitos que se establecen en el convenio de sostenimiento. En esta parte también hace referencia el cierre del año pasado, fueron 10 las universidades que se manifestaron como problemas financieros. Una de ellas salió de este comportamiento, que fue la veracruzana, que tenía no tanto un problema financiero, sino más bien un problema de retención de su subsidio por parte del gobierno del estado. Quedaron 9, de estas 9, una también salió, Chiapas, que recibió el apoyo por parte de su gobierno estatal, y las otras 8, con mayor o menor medida, se vieron beneficiadas del apoyo federal. Este apoyo implicó la firma de convenios específicos para cada una de las universidades, con diferentes alcances, con diferentes peticiones, y específicamente hubo universidades que en sus compromisos se establecieron el comenzar a tocar las prestaciones del contrato colectivo. En nuestro caso eso no sucedió, entró al sistema de jubilaciones y pensiones, y es precisamente lo que nos ha permitido, coordinados por el señor rector, el comenzar a negociar por parte de la federación. Si pudiéramos pasar a la siguiente, por favor. Voy a hacer una breve semblanza de cada una de estas causas y qué es lo que se ha hecho. En la parte de las prestaciones salariales no contempladas, creo que este es un logro histórico que se ha logrado ante la DGESU, es la promesa de que el próximo año podamos abrir el convenio de sostenimiento. El convenio de sostenimiento es el financiamiento que recibimos las universidades, tanto federal como estatal, queda plasmado, y ahí viene el compendio de todas nuestras prestaciones, pero también de toda la planta laboral, académica y administrativa. Existe el compromiso, se ha entregado toda la información a nivel federal para comenzar a discutir este respecto, y que precisamente se reconozcan las plantillas reales de las universidades. Esto creo que es un logro, llevan décadas que no se hacía, y que finalmente se va avanzando por esa parte. En lo referente a la falta de reconocimiento de la matrícula del medio superior, hace 2 meses la NUYES, mediante la MOCDIES, que es una asociación de todos los órganos de control
de las universidades, todas las contralorías u órganos internos de control, ellos se encargaron de realizar un diagnóstico sobre cuál es la situación específica de estas 9 universidades que incorporaron a Chiapas, a pesar de que no firmó un convenio, también incorporaron a Chiapas, y llegaron a identificar claramente cuál era la problemática específica que era común a estas 9 universidades. Ahí se consiguió que efectivamente la federación reconociera como uno de los problemas esta parte de falta de reconocimiento del bachillerato, y nos encontramos en gestiones ante la Subsecretaría de Educación Media Superior para que precisamente vayamos avanzando en el reconocimiento de este nivel. La parte de gratuidad, somos una universidad pionera a nivel nacional. Con el nuevo gobierno federal se implementó la gratuidad en todas las universidades públicas del país. Todavía no saben cómo le van a entrar a esta parte de la gratuidad, pero nosotros estamos siendo un modelo, dado que tenemos bastantes años que ya la tenemos implementada. Nos piden el consejo, nos dicen cómo lo hicieron a esta parte, y lo van a hacer escalonadamente la recuperación de las cuotas por gratuidad que se va a tener. Nos solicitan el hecho de que van a iniciar por las universidades con mayores problemas o con más pobreza, como son las universidades interculturales, y a continuación vendrán con nosotros dentro de las universidades públicas estatales, y vamos teniendo también ahí acuerdos al respecto. La parte del sostenimiento de los albergues, también la MOCVIES nos identifica, y esa es una causa individual de todo este conjunto de 9 universidades. La Universidad Michoacana es específicamente una universidad a la cual se le reconoce esos albergues. Se han hecho trabajos relacionados con la parte de becas hacia los estudiantes que se encuentran en los albergues. La Dirección de Planeación Universitaria en la semana pasada, exactamente hace una semana, se reunió con el Instituto de Pueblos Indígenas también para comenzar a recibir algo de financiamiento al respecto de las casas del estudiante por la cantidad de estudiantes en esta condición que se encuentran, precisamente para comenzar a tratar de despresurizar la parte del financiamiento de las casas del estudiante con otras fuentes de financiamiento alternas que nos permitan precisamente ir bajando o ir disminuyendo la presión que tenemos en este momento sobre las finanzas universitarias. Esto lo quiero mencionar como un avance en cada uno de ellos, no percibir que solamente estamos concentrados en el sistema de jubilaciones y pensiones, sino que se está viendo todo en su conjunto en este momento, dado las condiciones y dadas las peticiones específicas que ha hecho la federación. Es que nosotros nos concentramos en el sistema de jubilaciones y pensiones en su actualización, pero que quede claro que no es la única manera que estamos utilizando, estamos viendo otros elementos, y específicamente en la parte de esta actualización del sistema de jubilaciones y pensiones se preparó un video que está circulando en la que se da un contexto en lo general. Me gustaría mostrarlo y después entrar al análisis o a la plática específica sobre qué es lo que se está haciendo y cuál es la propuesta específica. Y el respeto a la dignidad de los futuros trabajadores. Esta propuesta inicial permitirá iniciar un diálogo que construya de manera plural un sistema de jubilaciones y pensiones sólido, que dé certeza a quienes trabajan en la institución. Para mayor información, te invitamos a consultar la propuesta en el sitio web www.mich.mx/propuestas.html. Bueno, en esencia,
el video lo que plantea es hacer una segmentación básicamente en este sistema, en esta actualización del sistema, básicamente tomando en consideración poblaciones de trabajadores con respecto a ciertas variables. ¿Qué es lo primero que plantea? En cuanto a los trabajadores, realizar una segmentación primero, los trabajadores que se encuentran jubilados, pensionados o jubilables, los denominamos. ¿Qué significa esto? Los trabajadores que tienen más de 25 años en la universidad y todavía continúan de manera activa. Esto es, los que ya tienen el derecho establecido tanto en ley orgánica como en contrato colectivo, más los que ya están jubilados y pensionados, que sea un bloque de población que nosotros tomemos en consideración. El otro bloque de población son todos los que tienen menos de 25 años y se encuentran en activo, es decir, desde 0 hasta 24 años, 11 meses, 29 días, tomar otra parte, que sea otra parte de la población. Y por último, los trabajadores académicos o administrativos que ingresen después de la aprobación de esta propuesta, lo que nosotros denominamos como las nuevas generaciones. Eso es una primera segmentación, estratificación que se realiza de cada una de las poblaciones que tiene o tendrá la Universidad Michoacana, y también tomamos en consideración una propuesta a partir de 5 variables que podrían establecer o elaborar un sistema de jubilaciones y pensiones. ¿Cuáles son estas 5 variables? La edad biológica que tengamos al momento de tener nuestra jubilación o pensión, la parte de cuánta antigüedad tenemos en la institución, la parte de un salario regulador, lo explicaré un poco más adelante. Grosso modo es básicamente el salario con el cual nosotros nos jubilamos de la Universidad Michoacana. Otra de las variables específicas es lo que conocemos como la complementariedad de las pensiones o la parte que tenemos entre la jubilación de la Universidad Michoacana y la pensión que podamos recibir por parte del Seguro Social. Y por último, la última variable es la constitución de un fondo de aportaciones. En general, esas son las 5 variables, y lo que hacemos en la propuesta que se entregó hace prácticamente 2 semanas a los sindicatos es precisamente el tratar de establecer propuestas diferenciadas para cada uno de estos grupos poblacionales, tomando en consideración estas 5 variables. Lo que realizamos fue darle a cada uno de los sindicatos precisamente estas 3 propuestas. En la presentación y en la hojita que les acaban de hacer llegar es una síntesis de estas 3 propuestas específicamente por cada una de ellas, y reiterar precisamente la idea de una propuesta inicial, una propuesta puesta sobre la mesa, y que comencemos a construirla entre todos a partir de un consenso. Tan es así que no proponemos la administración una propuesta única. A continuación voy a ir mencionando en algunos de los aspectos 2 opciones o posibilidades que podamos tener precisamente para comenzarlo a discutir. Esa es la idea de esta propuesta inicial, que construyamos entre todos. Nosotros hacemos llegar 2 propuestas, pueden llegar o pueden surgir a partir de la discusión, de la plática, de este tipo de reuniones. A lo mejor puede surgir una propuesta C, una propuesta D, una propuesta E, que sea la que finalmente quede. La idea es precisamente esa, construirla entre todos, que todos nos veamos reflejados. Y uno de los principios que estableció el señor rector al momento de lanzar esta actualización es que los derechos establecidos tanto en ley orgánica como en contrato colectivo sean lo menos atacados posible, es decir, que sea una reforma lo menos lesiva posible, que nos permita dar respuesta a ese compromiso contraído con la Federación, y que nosotros no nos veamos afectados o tan afectados con eso. Si pasamos a la siguiente, en la presentación prácticamente es el cuadrito que ustedes tienen ahí, en donde en la primera columna tenemos los 3 diferentes casos que había comentado de poblaciones: los jubilados, pensionados o jubilables, el personal en activo y las generaciones de nuevo ingreso. Y tenemos las 5 variables que había mencionado. Si pasamos a la siguiente, en la siguiente nosotros ligamos la idea de la edad biológica con el tiempo efectivo laborado, que generalmente son variables que van íntimamente relacionadas o van unidas.
¿Qué es lo que estamos proponiendo, por ejemplo, para el caso de jubilados, pensionados o jubilables? Básicamente sin cambio, como está actualmente la ley orgánica, que el único requisito de todos estos que pide son tener 25 años cumplidos, punto. La ley orgánica nos dice que serán 25 años con el último sueldo percibido y más nada. Lo que estamos proponiendo precisamente para jubilados y pensionados es que no haya edad biológica y que sea los 25 años efectivos. En el caso del personal con menos de 25 años, se dan dos opciones, precisamente pensando que pueda ser una de estas o que pueda ser una tercera, cuarta, quinta que pudiera surgir. Y la opción primera que nosotros tenemos es el poner una edad biológica mínima de 60 años, más una parte de antigüedad, y esa antigüedad se va a ir moviendo en bloques de 5 años. Por ejemplo, una persona que ya esté muy cercana a obtener la jubilación, que esté entre 20 y 25 años, lo que le pedimos es que le pudiera regalar un año más a la universidad y que en lugar de que tuviera una antigüedad de 25 años, tuviera de 26 años. Las personas que tuvieran de 15 a 20 años, le pedimos que pudiera subir a 2 años y en lugar de quedarse con la universidad 26 años, se quedara 27 años. Y así sucesivamente hasta el grupo más joven de ingreso, que son los que tienen de 0 a 5 años, que ellos tuvieran una antigüedad de 30 años. Esa es una primera propuesta que se hace. La segunda propuesta que se hace es mezclar la edad con la antigüedad. ¿Y qué es lo que se propone? Si una persona tiene entre 20 y 25 años, que pudiera quedarse en la universidad, en esa propuesta hacemos la sugerencia de que pudiera ser 27 años, es decir, que regalara 2 años más a la universidad de antigüedad, pero que tuviera 52 años de edad biológica, es decir, ya no se le pide los 60 años, se baja mucho a 52, pero que se quedara con 27 años de antigüedad. El siguiente bloque, que sería de 15 a 20 años, pedimos que fueran 2 años adicionales, es decir, 29 años de antigüedad, y que fueran 2 años más de edad biológica, 54 años. Y así sucesivamente hasta llegar al bloque más joven, que son los que recién ingresaron, en donde les pedimos 35 años de antigüedad y los 60 años de edad biológica. Esas son las dos propuestas de arranque para comenzarlas a discutir. ¿Qué es lo que hay detrás de estos datos? Esta propuesta, a lo mejor con la tablita que les acabamos de hacer llegar, suele parecer a lo mejor como muy simplificada, pero créanme que hay muchísimo trabajo detrás. Por ejemplo, les paso un dato. Nos pusimos a analizar obviamente a cada una del personal, tanto académico como administrativo en este caso, y el promedio de edad de un trabajador docente son 49 años. Mientras que el promedio de edad de un trabajador administrativo son 45 años. Es lógico, los trabajadores administrativos entran mucho más jóvenes que nosotros. Por ejemplo, encontramos el profesor más joven que está actualmente laborando en la universidad tiene 23 años, mientras el profesor más joven que se encuentra, el trabajador administrativo más joven que se encuentra en la universidad tiene 17 años, precisamente porque está haciendo una suplencia y fue ingresada de esa manera. A partir de esto existen muchas diferencias, pero si tomamos en consideración también la antigüedad promedio, un trabajador administrativo tiene 45 años en promedio y tiene una antigüedad de 14 años en promedio, mientras que un docente tiene esos 49 años y tiene 13 años de antigüedad promedio. Entramos más grandes y tenemos menos antigüedad relativamente con los trabajadores administrativos. ¿Por qué hacemos esto? Prácticamente lo hacemos para normalizar algo que ya se encuentra en la Universidad Michoacana. Si por ejemplo nosotros en promedio sabemos que un trabajador tiene 49 años y su antigüedad es de 13 años, a ese trabajador le hace falta 12 años todavía para jubilarse y se va a estar jubilando a los 60 años, 49 más 12. Entonces, en realidad es prácticamente bajo sus honrosas excepciones, y obviamente el trabajador que entró a trabajar a los 23 años que tenemos identificado que tiene poquito con nosotros, obviamente va a jubilarse antes, pero en promedio
son los análisis precisamente que dan esta parte. Lo que tratamos es de ser lo menos lesivo posible en la presentación de la propuesta. En el caso de las nuevas generaciones ingresar, lo que se estaría pidiendo son que cumpliera 65 años y 35 años de antigüedad. Ahí sí no sería escalonado, serían las condiciones para los nuevos trabajadores que ingresen después de aprobada esta actualización al sistema, y esta es como la mezcla que se hace en cuanto a edad biológica con antigüedad, que serían las dos primeras variables y que generalmente suelen verse o analizarse de manera conjunta. Si podemos pasar a la siguiente, Filmina, por favor. Gracias. La parte de salario regulador y de complementariedad de las pensiones. En el caso de los jubilados, pensionados y jubilables, se propone que siga siendo exactamente lo mismo, es decir, que se jubilen con el último salario que tenga. Pero en el caso del personal con 25 años, en activo, con menos de 25 años, lo que se propone es hacer un reconocimiento a la trayectoria laboral que tuvo el trabajador. ¿Qué significa eso? Sacar promedios. Ahí damos dos opciones, no se ve bien, pero no se los platico, la tienen ustedes ahí en la hojita. Básicamente es la posibilidad de que pudiera ser el promedio de los últimos 5 años o de los últimos 7 años en nuestras plazas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo soy un profesor asociado C de tiempo completo y los últimos 5 años o 7 años, dependiendo, los últimos 5 años yo estuve con una plaza de asociado C, me jubilaré con la plaza de asociado C. Si en los últimos 5 años yo estuve como asociado B y asociado C, 2 años y medio y 2 años y medio, será el promedio de esas plazas. Es prácticamente hacer un reconocimiento a la trayectoria. Y si nos vamos con la última categoría, no irnos con esas, sino ver qué es lo que hemos hecho en lo último. Como docentes, en realidad, prácticamente en la última parte de nuestra vida laboral es cuando vamos logrando lo más alto y sería con lo que nos jubilaríamos, en realidad. En esta parte también es importante dejar plasmado que vamos o se propone el seguir manteniendo lo que se conoce como una pensión dinámica. ¿Qué significa esa pensión dinámica? Los incrementos que se tengan mediante contrato colectivo. Es decir, si yo me jubilo en este momento con una determinada plaza, que es mi salario, el siguiente año hay una revisión contractual y se consigue, por ejemplo, como en este año, 3.35% al salario y 0.9% prestaciones no ligadas, esos incrementos se tendrán también para los jubilados. Esa es la pensión dinámica, que vayamos teniendo los incrementos de acuerdo a lo que va marcando el contrato colectivo. Lo que se propone es que eso tampoco se toque para ninguno de los activos, que se sigan teniendo esos incrementos salariales que se manifiestan en una revisión contractual. En el caso de las generaciones futuras a ingresar, lo que se propone es que sea el reconocimiento de toda su trayectoria laboral, es decir, el promedio de todas las plazas que haya tenido durante su estancia en la universidad, y que la actualización que se haga no se haga con respecto a la pensión dinámica o a esa parte que se decía de la revisión de los contratos colectivos, sino que se haga con respecto a la inflación. De hecho, esta parte también es respetar un poco esta parte a los trabajadores. Las jubilaciones o las pensiones que se obtienen no se van haciendo esas actualizaciones constantes. Lo que se va haciendo es, después de determinados años se va actualizando la pensión. Nosotros proponemos que también a las generaciones actuales se les vaya dando, conforme a la inflación, los incrementos respectivos. Eso es lo que tiene que ver en relación con el salario regulador. La parte de la complementariedad de las pensiones, aquí me gustaría hacer, creo que es la variable más complicada de explicar, porque en esta parte de la complementariedad de las pensiones tiene que ver muchas variables o muchos detalles. Por ejemplo, tiene que ver la ley del Seguro Social del 73 y la ley del Seguro Social del 97. Son completamente diferentes. Voy a tratar de darme a entender rápidamente en este sentido para entrar precisamente a la explicación de ellas. En la ley del 73, como se hace o como se calcula la pensión del Seguro Social, es en función, el responsable o el que garantiza la pensión es el Seguro Social. El Seguro Social es el que paga las pensiones de cada uno de este grupo de trabajadores.
¿Cómo se estima esta pensión? A partir del salario base cotizado en el Seguro Social. El Seguro Social toma cuál es el salario cotizado durante las últimas 250 semanas, es decir, 5 años, y a partir de este salario recibido durante los últimos 5 años, es que el Seguro Social saca un promedio, toma en consideración las semanas cotizadas, la edad biológica, pero principalmente el sueldo, y el Seguro Social paga de su presupuesto, de sus bolsas, paga la pensión. Ellos se hacen responsables. Esta ley del 73 es una ley bastante bondadosa, era una ley en donde finalmente estaba establecido esta parte de solidaridad y en donde los jubilados tenían una esperanza de vida relativamente breve y se podía hacer mucho pago, el Seguro Social respondía. De hecho, si recordamos el Seguro Social, de lo que ahorraba por todo lo que nosotros comenzábamos a pagar como patrones, como trabajadores y como gobierno, el Seguro Social comenzó a dar otra parte que no era precisamente el fundamento principal del Seguro Social. El Seguro Social tuvo parques de béisbol, tuvo estadios, tuvo albercas, tuvo canchas, tuvo muchas cosas que en su momento fueron de beneficio de la sociedad, pero que eran otras condiciones completamente diferentes a las que actualmente tenemos. Cuando comienza a darse el cambio y surge la ley del 97, el Seguro Social deja de ser el responsable, o dejará de ser, porque todavía no hay una generación egresada con ley del 97, dejará de ser el responsable del pago de las pensiones. ¿Y quiénes seremos los responsables por el pago de nuestras pensiones? Nosotros mismos, mediante nuestras afores y mediante nuestras cuentas individuales. Lo que antes caía al Seguro Social, el Seguro Social era quien iba a pagar, ahora cae en una cuenta, que son todos los estados de ahorro que nosotros vemos y que recibimos en nuestra casa, y que ahí finalmente van cayendo todas las aportaciones que tenemos. ¿Qué va a suceder? Cuando alguien en ley del 97 llegue y pida la pensión, el Seguro Social lo que nos va a decir va a ser: tienes tanto dinero, tienes tal esperanza de vida, y te alcanza de lo que tú ahorraste, te alcanza para una pensión mensual, anual, podemos decidirlo eso, de tal magnitud. En todo esto obviamente también hicimos análisis, hicimos un estudio y tomamos 2 casos en lo general que pudieran resultar casos muy ilustrativos para la universidad. Tomamos el caso de un profesor investigador titular C, la categoría más alta que hay en la universidad, y tomamos el caso de un profesor por asignatura B con 28 horas, es decir, cargado al tope, lo máximo que pudiera tener. En el primer caso, un titular C de tiempo completo, la pensión que recibirá en este esquema de afores será de 10,000 pesos, mientras que un profesor por asignatura B de 28 horas, cargado al máximo, la pensión que recibirá será de 4,000 pesos. Obviamente están mal, todavía no tenemos un caso en lo específico, pero la falta de ahorro que tenemos el mexicano, la parte de las afores, va a ser un problema bastante fuerte en este sentido. Y a partir de esto es que nosotros planteamos precisamente 2 alternativas en esta parte de la complementariedad de las pensiones. En el primer caso que nosotros tenemos, antes de explicarlas, ¿por qué hacemos este planteamiento? Porque también para llegar a esto analizamos al grupo de la población de todos los trabajadores universitarios, quienes se encuentran en ley del 73 y quienes se encuentran en ley del 97, y para nuestra sorpresa encontramos que prácticamente la universidad está partida a la mitad, exactamente. Hay 40 trabajadores más en la del 97, pero en esencia prácticamente estamos a la mitad. La mitad está en ley del 73 y la mitad está en ley del 97. ¿Qué es lo que proponemos en este sentido? Precisamente la posibilidad de que partamos quienes están en la ley del 73, es decir, aquellos que recibirán una pensión por parte del Seguro Social, que será una pensión buena y que el Seguro Social es quien es el responsable, no los toquemos. Váyanse con doble pensión, la jubilación por parte de la Universidad Michoacana y la pensión por vejez y cesantía por parte del Seguro Social. Que sigan las condiciones tal como están,
para el grupo que tiene los derechos más grandes, vamos a decirlo de esa manera. En el caso de los que estamos en la ley del 97, que vamos a recibir pensiones bastante pequeñas, lo que proponemos es la posibilidad de que la universidad se haga cargo de la más alta, es decir, de la jubilación, y que sea complementario. Por ejemplo, pongo el caso de el profesor titular C. El profesor titular C recibirá una pensión de 10,000 pesos, pero el sueldo podría ser de 50,000 pesos con su plaza de titular C que tiene actualmente en la universidad. ¿Qué es lo que proponemos? Que la universidad garantice el sueldo de la plaza de titular C. Es decir, que si recibe 10,000 pesos por parte del Seguro Social, la universidad pondrá los 40,000 pesos restantes para que esta persona obtenga su jubilación con la plaza más alta que tenga, pero ya que nada más que sea una, que dones de cierta manera la parte de la pensión pequeña que recibirá de su Afore, pero que tenga una buena condición de jubilación. Esa es la propuesta precisamente para que se afecte lo menos posible estos derechos que ya están establecidos en ley orgánica y en contrato colectivo. Para el caso de las nuevas generaciones, en las nuevas generaciones proponemos algo muy similar a la ley del 97, es decir, que la universidad pague el diferencial que tenga de lo que reciba con su Afore hasta lo que tenga en su plaza con la cual se jubile. Nada más que en las nuevas generaciones le ponemos un tope. ¿Cuál es ese tope? Algo que se conoce como las sumas, las unidades de medida y actualización, 10 veces una UMA. Una UMA es como una especie de salario mínimo, en donde la UMA actualmente mensual está aproximadamente 2,500 pesos, 10 veces la UMA será 25,000 pesos, y lo que se propone es precisamente ese tope. Si ustedes son titulares C, en donde recibirán 10,000 pesos, el titular C tiene 50 y se tendrá que pagar 40,000 pesos. Lo que se propone es que la universidad ya no absorba todo, que solamente absorba el tope de 25,000 pesos. Ese es un tope. Esto, ojo, es solamente para las nuevas generaciones, y en realidad esta parte de los análisis que se hicieron, básicamente todas las categorías no exceden el tope. Solamente las categorías más altas y de docentes son las que se encontrarían en esta situación. Esa sería lo relacionado con esta complementariedad de las pensiones. Si podemos pasar a la última filmina, que tiene que ver con la constitución de un fondo. En la actualidad, no los jubilados, bueno, todas las personas que estamos trabajando en la universidad no aportamos a un fondo de jubilaciones y pensiones. Lo que se propone es que pudiéramos tener un fondo de jubilaciones y pensiones tripartita. En primer lugar, que el gobierno federal aporte el 10% de nuestro salario integrado a ese fondo, que la universidad y el gobierno estatal aporten un 10% adicional a ese fondo, y que nosotros, la parte del personal en activo, vaya aportando escalonadamente el 2% de nuestro sueldo. Si esto iniciaría en el 2020, aportaremos el 2%, en el 2021 el 4%, el 6%, el 8%, hasta llegar a un tope del 10%. Esa es la propuesta a las generaciones actuales, y las de nuevo ingreso es muy similar la aportación, 10% federal, 10% estatal universidad, y específicamente en el caso de los trabajadores ya iniciarían los de nueva generación aportando el 10% a este fondo. En general, esas son las 5 variables. Reitero, la idea es que pudiéramos, a partir de estas propuestas iniciales y con diferentes opciones, el podernos escuchar, el poder consensuar y el poder armar y hacer una propuesta específica a la federación que nos permita, bajo criterios de el menor afectación posible, poder dar cumplimiento a este compromiso y poder ir avanzando y teniendo elementos que nos permitan ir limitando o ir mejorando la condición de déficit que tenemos en la Universidad de Michoacán. Muchas gracias y quedamos a sus órdenes para cualquier pregunta, comentario, observación. Muchas gracias. Si les parece, proponemos que
hagamos bloques de preguntas, digamos unas 3 o 4, respondemos y retomamos otro bloque. Buenas tardes, soy la doctora Sabina Lara, mucho gusto. Tengo 2 dudas. No me queda muy claro con este manejo de las opciones, si cualquiera de las opciones sería solución. Yo más bien como que lo pensaba como que tendrían que ser como paquetes, ¿no? Pero bueno, eso ahorita me dirán. Y la otra es, bueno, ya sabemos que lo que se cotiza para el IMSS, pues es una burla, ¿no? Así es en el país. Si en algún momento se soluciona este problema de las prestaciones no reconocidas y se arreglaran esos tabuladores, que hasta donde tengo yo entendido era una de las propuestas de AMLO, esas pensiones tendrían que subir, ¿no? O no se verían, ¿no? Oh my God. Ok. Y en el caso, por ejemplo, mío, yo me jubilaría joven. Si yo quisiera trabajar más tiempo, se podría aportar menos al ahorro, o sea, en lugar de que fuera el 10%, que se aportara hasta, no sé, el 6%, pero trabajando hasta los 65, digamos. Bueno, y esa es la otra duda, no sé si estas cosas sean una opción y todos parejos, o si vaya a haber como que distintas opciones que uno pueda, a las que uno se pueda pegar. Gracias. ¿Le contestar? ¿Sí? No vamos a hacer grupos de preguntas. Despierta, Javier. Buenas tardes. Siempre estoy despierto, no estoy muy inmenso. Buenas tardes, doctor maestro, perdón. Doctor Alejandro, gracias por venir aquí a nuestra facultad. Yo tengo una primera, pues no sé si pregunta, pero creo que antes de que se me olvide, una observación a la presentación. Nos dicen que con el salario regulador van a hacer un reconocimiento a la trayectoria, haciendo el promedio de los últimos 5 o 7 años. A mí me parece que presentarlo de esa forma es falaz, porque no es cierto. Si ustedes sacan el promedio de los últimos 5 años, una persona que obtuvo su máxima categoría en los últimos 2 años, pues en lugar de tener la mejor cifra posible, pues le va a disminuir, porque tenía un salario inferior antes. Entonces no creo que sea la mejor manera de decirlo. En todo caso, pues es una forma de ajustar el salario que pudiera tener el jubilado. Por otro lado, tengo 2 cuestiones que me gustaría escuchar respuestas más o menos concretas. Primero, la forma en que esto se está trabajando, pues implica una negociación con los sindicatos, ¿verdad? Y nosotros en la universidad estamos segmentados en 3 sindicatos y los que andan volando. Y el problema que yo veo, y que aquí en nuestra facultad es bastante grave en cierto sentido, es que no hay oportunidad para algunos de nuestros compañeros de participar en la toma de decisiones, puesto que como no están sindicalizados no hay manera de que su opinión sea considerada, y por lo tanto pues tampoco su posible voto, si es que esto tuviera que decidirse de esa forma, ¿no? Ese segmento de la universidad, ¿de qué tamaño es? No lo sé, pero sí debe ser importante y creo que debe considerarse también. Por otro lado, si hablamos de los sindicatos, pues estamos hablando de 3, 2 titulares de los contratos colectivos y otro que está por ahí, ¿no? ¿Cómo va a verse reflejada la opinión de los que no son titulares de los contratos en el consenso al que se pueda llegar, si es que lográramos llegar a un consenso en ese sentido? Y finalmente, si este es un
requisito que se nos puso para que podamos tener acceso a recursos y solucionar lo que sigue en el resto del año, ¿cuál es el punto en el que se va a considerar como cubierto? En los últimos años tuvimos algunas propuestas bastante similares, con algunas variaciones con lo que se nos presenta ahora, y se nos decía que ya era suficiente con que se hubiera hecho la propuesta, que ya era suficiente con que se estuviera discutiendo, que ya era suficiente con que los sindicatos dijeran que sí lo iban a considerar. Ahora, ¿cuál es el suficiente? Gracias. ¿Alguien más? Hola, tengo un par de puntos. Bueno, el primero es, ¿cuál es la agenda real de esto? Es decir, tenemos una discusión, se está haciendo discusión en las secciones sindicales, y a mí no me queda claro, pues, qué va a pasar si este proceso de discusión nos toma 15 años o 15 días. Esa es la primera. La segunda es la propuesta que considera llegar hasta 65 años para una de las categorías. Yo sé, ¿cómo es que se obtiene este valor de 65 años de edad o 35 años máximo laboral? No me queda claro si es un análisis o es una ocurrencia. Me imagino que no es una ocurrencia. La otra pregunta tiene que ver con la retroactividad. Si los que estamos actualmente laborando en la universidad tenemos una situación laboral, ¿cómo se plantea hacer algo? Es decir, yo entiendo esto de que las leyes o los reglamentos no son retroactivos. Entonces, ¿cómo se lidia con esto? Que es algo que se ha planteado en la sección sindical en los documentos. Y la otra es, se tiene la propuesta de este fondo tripartita, pero preocupa de sobremanera, a mí en lo personal, que las autoridades federales y estatales no vayan a hacer lo mismo que pasó con la gratuidad. Entonces, que sea una propuesta de la rectoría, pero que el gobierno federal y el estatal no estén enterados. Y la última tiene que ver, pues básicamente, con cómo se ha planteado que sea el manejo de este fondo. Sabemos que en las autoridades sindicales hay desaseo en los altos niveles, es decir, se escuchan escándalos de robos y demás y no pasa absolutamente nada. En la rectoría pasa exactamente lo mismo. Bueno, estamos viendo un escándalo de la estafa maestra, que es bastante penoso que las universidades estén involucradas en esto, y lo que preocupa es de que no sé si ustedes han planteado un escenario de cómo resolver esta situación, porque tanto los profesores sindicalistas como los rectores o las autoridades de rectoría pues derivan del mismo lugar, y curiosamente se vuelven todos pues desaseados cuando llegan a esos niveles. Es todo. Buenas tardes, compañeros. Gracias por estar aquí, esta disponibilidad de apertura para platicar de manera directa con los profesores y con el personal administrativo. Yo tengo algunas preguntas. Esto tiene que ver con el escenario que se planteó al principio. Es cierto que las causas son múltiples, pero sí me gustaría ser un poco más fino en la información al respecto de cuáles son los montos que tienen estas causas. En términos porcentuales, por supuesto, ¿no? Es decir, del 100% del déficit, cuánto está generándose a partir de las prestaciones no reconocidas, cuánto a partir de los apoyos a casa de estudiantes, cuánto a partir de los jubilados. En este sentido, pues en el escenario del mediano plazo, en ese horizonte, ¿cuántos jubilables tenemos y cuánto representa económicamente hablando en este momento y cuánto va a representar en ese lapso de tiempo? Porque creo que nos va a dar también un escenario claro al respecto de cuál es el futuro de la universidad. Y entiendo que el 30 de septiembre sigue siendo la fecha límite para acceder a fondos extraordinarios. Si sigue siendo esta fecha, pues queda bien poquito tiempo para que se haga una propuesta. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo operativo? Es decir, si nosotros tenemos algunas propuestas, ¿a quién las hacemos llegar? Y bueno, pues ¿cómo hacer para que eso sea pues más operativo? ¿Alguien más?
Yo tengo una pregunta. Aquí, donde dice el caso de personal con menos de 25 años de servicio, ponen dos opciones. Entonces, yo estoy entendiendo que son dos opciones a elegir. ¿La elección puede ser individual? ¿Alguien más, compañero? Para la primera ronda es todo. Muchas gracias por sus preguntas. La verdad es que a cada comunidad que hemos asistido surgen decenas de preguntas. Y esto es bastante entendible si tomamos en cuenta, hace alrededor de 2 años, la Facultad de Economía hizo una encuesta sobre este tema de las jubilaciones y pensiones. Y resultaba verdaderamente atroz el nivel de desconocimiento que teníamos como docentes sobre cómo nos jubilábamos, o conceptos básicos como este del salario regulador, o si estabas en la ley del 97 o en la otra ley. Y entonces creo que es por eso muy valioso esta oportunidad de poder interactuar sobre este tema. Y comenzaría con una idea general que atraviesa buena parte de las preguntas. Yo creo que el gran reto que tenemos ahorita como universidad es recuperar la confianza que tenemos perdida frente a varios interlocutores. Estoy hablando como institución. La confianza sobre la universidad de actores como el Congreso del Estado, el gobierno estatal, el gobierno federal, se fue minando poco a poco. Resultado de lo que ustedes quieran, pero es un hecho que la percepción que se tiene de la universidad es que no ha cumplido y que no ha entregado la información que se le ha requerido en distintas instancias. Y hablo de años bastante atrás y recientes. Solo para que tengan ustedes un dato. Esta administración 2019 recién pudo entregar los estados financieros dictaminados del año 2018. Los estados financieros del año 2017 dictaminados no fueron entregados. ¿Qué confianza se puede tener una institución con esos niveles de falta de transparencia y rendición de cuentas? Y aquí no estoy señalando culpables específicos, es una percepción sobre la universidad que se tiene de afuera. Entonces, este tema de la transparencia y rendición de cuentas creo que es el primer reto que tenemos para ganar confianza afuera, pero también adentro. Necesitamos generar confianza en la comunidad de que lo que estamos ofreciendo está a la luz de todos ustedes, y si hay necesidad de ofrecer información sobre cada uno de estos elementos que aquí se han expuesto a mayor detalle, pues totalmente a disposición de la comunidad. Esa falta de confianza obviamente pues se ve reflejada en los puntos que están contenidos en el convenio que se firmó en 2018. Si no, no nos pedirían todo lo que nos están pidiendo, ¿verdad? En ese sentido, quisiera yo abordar uno de los temas que aquí han sido en la mesa. El tema del salario regulador como reconocimiento, como se expresó, digamos, visto así fríamente puede sonar como nos dice el doctor, pero quiero decirles el nivel de excesos en el que ha caído la universidad, consecuencia de la falta de transparencia y rendición de cuentas. Ha habido casos y escandalosos de profesores que se han jubilado con la máxima categoría a pesar de haberla ejercido apenas sí unos meses, mientras que el resto de su vida laboral tuvieron plazas modestas, ¿verdad? Y qué bueno por la persona que lo hizo, ¿verdad? Pero eso significa menos oportunidades para el resto de la comunidad. Entonces nos parece mucho más justa, ¿verdad?, una jubilación pues con un promedio de lo que le ofreciste a la universidad. Y esto no es descubrir el hilo negro, como decía el señor tesorero, pues eso ya lo hace el seguro de alguna manera con este salario regulador de casi 5 años, ¿no? Obviamente que el salario regulador pues no es la única variable que nos da chance de poder tener más o menos problemas. El tema también tiene que ver con las prestaciones numerosas, ¿verdad?,
que tenemos y que son beneficios y son logros sindicales, conquistas laborales, pero que desafortunadamente no están reflejadas con dinero autorizado por la Federación. Son montos de verdad fuertes. Pienso yo, a reserva de lo que diga aquí el tesorero, son montos que rebasan cada uno de estos conceptos de los 300, 400 y hasta 500 millones de pesos. ¿Sí? Permítanme abrir un archivo solamente para dar cuenta de ello. Despensas, bono especial, apoyo familiar, estímulo por antigüedad, bono mayor de 25 años, devolución de aportación de depósito, bono reconocimiento profesional, bono a jubilados y pensionados, vale biográfico, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que son conquistas que todos nosotros disfrutamos y habrá que defender, pero son parte del tema de que no tienen un respaldo presupuestal desde hace años. Un dato que todos sufrimos recientemente. Tan solo la prestación llamada aportación, el año pasado no se pagó en agosto, pero tampoco en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Esa aportación resultó finalmente pagada gracias a una gestión de recursos extraordinarios de esta administración. Pues qué mal que haya sido esta administración, ¿no? Y que haya pasado tanto tiempo, pero bueno, no es que haya en el presupuesto ordinario un renglón para esa prestación del sindicato de profesores. Y así como esa, súmenle. Entonces, claro que ahí hay un boquete y el rector lo que ha propuesto es, no sé si lo precisó bien el tesorero, lo que ha propuesto es, necesitamos modificar el convenio de asignación de recursos a la universidad para buscar el reconocimiento de distintas prestaciones que hasta ahora no ha sido posible abordar, más que quitando dinero del presupuesto ordinario de ciertos rubros para satisfacer prestaciones como estas que señalé. Pues esa es una tarea y es una gestión que estamos haciendo a través del señor rector de nuestra universidad. Una primera propuesta que ha tenido mucho eco es el tema del reconocimiento al bachillerato. Aproximadamente 280 millones de pesos significa no estar reconocidos presupuestalmente en este convenio. Si tomamos en cuenta los cálculos que hemos hecho nosotros, la federación más o menos calcula que el costo por alumno de nivel medio superior es el 70% de lo que vale un estudiante de licenciatura. Si nos aplicaran esa proporción, tal vez en vez de 280 nos iríamos a 400 millones de pesos. Bueno, pues hay que gestionar y hay que ir con todos los diferentes actores a nivel estatal y federal para lograr eso. Ya hay un reconocimiento de la NUYES de que dice, es cierto, la Universidad Michoacana parte de su crisis financiera se debe a que no tiene este reconocimiento del bachillerato, no se le reconoce el gasto de los albergues estudiantiles, etcétera, etcétera. Entonces, es claro pues que habría que ir avanzando paso a paso en estos elementos que estamos comentando. Las opciones, por otra parte, si lees la opción A o la opción B, como señalaba el tesorero, pues no resultaron así de la noche a la mañana o se le ocurrió al rector o al equipo del rector. Hubo un análisis muy detallado, segmentado, de todas las características de la planta docente y de la planta de trabajadores administrativos. Y ese conjunto de elementos nos permitió llegar a propuestas como esta. Los 65 y 35 años de edad, 65 biológico y 35 laboral, son propuestas que a nivel mundial se han venido generando como elementos que permitan en el largo plazo darle viabilidad a un sistema de jubilaciones y pensiones, dado que tenemos ahorita, ¿verdad?, de 25 años y 45 o 50 años, pues no ha sido viable por ningún lado, ¿no? ¿Se puede modificar? Fue lo primero que dijimos. La iniciativa que aquí aparece es una primer propuesta para que discutamos. ¿Por qué 65? ¿Por qué no 60 y 30? ¿O por qué no 62? Valoremos como comunidad qué es lo que más le puede servir a la universidad. Dejaría ahorita este primer punto para responder cosas más específicas con el tesorero.
Efectivamente, hay mucho trabajo en esta propuesta, quiero decirlo, no es algo improvisado o algo que nos hayamos sacado de la manga. Todos los estudios y todo lo que está atrás de eso está claramente identificado, dando datos y precisamente varias de las preguntas que surgieron. Obviamente tenemos identificados todos los grupos de población, la parte de los no sindicalizados, aquellos profesores que son definitivos y no sindicalizados, tenemos identificados a 417 profesores que se encuentran en esa parte. ¿Por qué 65 y por qué 35 años o por qué 30 o por qué la idea que se tenga? Hicimos un análisis histórico precisamente de esperanzas de vida, de épocas de edades laborales. Si tomamos, por ejemplo, el caso que les mencionaba de la persona que tiene 17 años que entró a trabajar en términos administrativos, bajo la ley actual se estará jubilando a los 42 años y si la esperanza de vida es de 80 años, pues prácticamente en la mitad de su vida estará siendo jubilada. Eso es precisamente lo que nos genera todo el problema de un sistema de jubilaciones y pensiones como el que tenemos. Hicimos estudios no nada más al interior de la Universidad Michoacana, hicimos estudios hacia el exterior también, analizamos cada una de las universidades. Las únicas dos universidades que no hemos hecho modificaciones al sistema de jubilaciones y pensiones es Oaxaca y nosotros. Oaxaca lo único que pide son 20 años de edad, es las condiciones, de ahí seguimos nosotros con 25, ellos tienen 7 sindicatos. Obviamente son condiciones diferentes, pero el chiste es irle entrando a esto. Y la idea precisamente de el poner en consideración tenemos dos opciones que fueron las que presentamos, pero como bien lo mencionaba el señor secretario general, pueden surgir algunas otras. Comentándolo con la doctora Capi, precisamente la idea a lo mejor de plantear dos opciones y que se pudiera ir por una o por otra, creo que podría ser la idea del 6%, pero yéndonos hasta los 65 años, etcétera. Eso es precisamente lo que queremos. Esta propuesta de ninguna manera es una propuesta acabada, una propuesta que esta es la final y de ahí no nos movemos un ápice. En realidad lo que esperamos es que sea una propuesta de la comunidad, no de la autoridad, sino una propuesta de la comunidad trabajadora de la Universidad Michoacana y que podamos ir haciendo estos consensos y generar la mejor propuesta. El señor rector lo ha mencionado, lo precisó el secretario general, en el sentido de que un sistema de jubilaciones y pensiones, o no hay un sistema de jubilaciones y pensiones perfecto. Todos los sistemas de jubilaciones y pensiones van teniendo sus matices. No es un problema de la Universidad Michoacana, es un problema de México, del mundo en lo general. La idea de mejorar las pensiones después de que haya llegado el nuevo gobierno es una idea imposible porque es otra lógica, es lo que nosotros ahorramos, ya no regresamos a esas cuentas individuales. Hubo declaraciones del presidente hace algunas semanas en donde pedía precisamente el que se ampliara la edad de jubilación, precisamente por esta parte de aumento de la esperanza de vida. Y están abiertas las puertas tanto de la Secretaría General como de la Tesorería para recibir cualquier observación. En la página de la Tesorería hay un link, un buzón, en donde vamos a recibir todas sus opiniones específicas para ir mejorando esta propuesta. Y efectivamente creo que la parte del manejo del fondo y de los compromisos que se tengan al respecto en el fondo deben de ser muy claros. En este momento, como no hay una propuesta, no hay un compromiso claro por parte del gobierno estatal y el gobierno federal. Sin embargo, sí podemos adelantarles que existe el compromiso verbal hasta este momento de ambos gobiernos de apoyar la propuesta, tanto del gobierno federal mediante la Dirección General de Educación Superior Universitaria y la Subsecretaría de Educación Superior, como con el gobierno del estado, el gobernador. Lo ha platicado el señor rector y existe el compromiso verbal de entrarle ellos con este fondo y obviamente deberán de entrar y dejarse establecidas claramente las condiciones de funcionamiento de este fondo. Nosotros estamos pensando que sea un fondo en donde estén integrados todos los que aporten, el gobierno federal, el gobierno estatal, la autoridad universitaria y los sindicatos,
más una parte de Contraloría Social, un representante de Contraloría Social, que nos permita precisamente, a partir de criterios de transparencia y rendición de cuentas, el que sepamos en dónde está ese recurso, que constantemente lo estemos dando a conocer y que estén todos los candados puestos en este fondo. Eso deberá de estar clarísimo cuáles son los lineamientos de operación del fondo, para que todos estemos seguros de su manejo. Quiero mencionar la parte de desaseo. Por lo menos en nuestro caso estamos tratando de ser lo más transparentes posibles, la mayor rendición de cuentas posibles. El señor rector, mediante el programa de contención, disminuyó el 40% su salario. Nosotros como funcionarios no estamos ocupando doble plaza. Todos los funcionarios que acompañamos al señor rector tenemos nuestra plaza de tiempo completo como funcionarios, y lo único con lo que nos quedamos fue con una asignatura para no perder la antigüedad. Los que somos parte del Sistema Nacional de Investigadores pedimos permiso al Sistema Nacional de Investigadores de la beca. Seguimos teniendo el reconocimiento como Sistema Nacional de Investigadores, pero pedimos permiso a la beca precisamente porque estamos comprometidos con la universidad y queremos dar cuenta de que la transparencia y la rendición de cuentas deben de estar en la universidad. Próximamente presentaremos nuestras declaraciones patrimoniales. Por primera vez en la historia de la universidad se hará. Todos los funcionarios presentaremos esta declaración, y precisamente en función de cada uno de estos avances es que queremos el tener la certeza, el que se nos vea de buena manera, con todo completamente aseado. Comenzamos a entregar informes trimestrales a la Comisión de Presupuesto y Control del Ejercicio del Gasto, algo que no se había hecho y que comenzamos a realizar precisamente en aras de transparencia. Como bien lo mencionaba el maestro Pedro Mata, se entregaron la semana pasada los estados financieros auditados con estados financieros, que es la primera vez que se hace, a la Comisión de Presupuesto y Control, y esperamos hacerlo el próximo año, en los primeros meses del año, precisamente para ir regularizando todo esto y que finalmente actuemos en esa función. Obviamente, reiteramos, las causas son múltiples. En este momento ya estamos obteniendo los primeros avances del presupuesto 2020, que se presentará el próximo mes ante el Consejo Universitario y ante Gobierno Federal, Estatal, Congreso. El dato que tenemos en pronóstico es que aproximadamente las jubilaciones y pensiones ya rondarán los 1,000 millones de pesos. Para que nos demos un dato de cuál es todo el contexto, el presupuesto del año próximo será aproximadamente 4,000 millones de pesos de la universidad. De esos 4,000 van para el pago de las jubilaciones y pensiones. En este año, lo único con lo que nos financiaron fueron 2,800 millones de pesos, la Federación y el Estado, y de ahí esos diferenciales es precisamente el monto del déficit que tenemos. Actualmente tenemos 2,200 jubilados. Los jubilables, o los que ya están en posibilidades de obtener su jubilación, son 837, 478 docentes y 317 administrativos. Obviamente son más los docentes, somos como los que más nos quedamos más tiempo laboral, y bueno, todos estos datos son precisamente los que dan la actual propuesta. La información está a su disposición, no estamos ocultando absolutamente nada, eso sí quiero que lo digan. Cualquier dato que necesiten, estamos completamente abiertos a darlo, y creo que lo importante es precisamente esa idea de cómo podemos ir volviendo operativo bajo las variables que nosotros veamos como viables, por dónde podemos entrarle. Creo que esa es la idea de este aspecto, cómo podemos ir aterrizando. Los tiempos comienzan a estar ya encima de nosotros. El caso de la Federación, el convenio nos establecía el 21 de marzo, de ahí se fue viendo 21, 22, 23 hasta el 25 de marzo como fecha límite. Concluimos con los 4 compromisos que eran más de índole administrativa, y esta parte, bueno, se ha ido postergando, pero la Federación cada vez es más específica en el cumplimiento de ellos.
La Federación le ha mencionado, específicamente la Directora General de Educación Superior Universitaria, le ha dicho al señor rector que la convocatoria para recursos, porque estos recursos saldrán por convocatoria y una de las condicionantes es tener esta actualización, saldrán en el segundo semestre del año o en el tercer trimestre, es decir, prácticamente estamos sobre la marcha, estamos encima. Y bueno, la idea es que como comunidad pudiéramos perfeccionar esto, que es algo muy inicial, pero que a partir de escucharnos podamos construirlo y que todos nos veamos reflejados en esta propuesta y podamos ir avanzando. Yo no lo ocupo. No grito, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. En principio me gustaría felicitarles y sobre todo agradecerles que hayan estado con nosotros esta tarde y felicitarles por el comentario que acaban de hacer. Una de las cosas que había estado dando lata desde hace muchos congresos en el sindicato es la solicitud de que todos los funcionarios de la universidad deberían de ser funcionarios solo con su salario, y me parece que a lo que acabo de escuchar me llena de gran alegría y satisfacción. Que bueno que así sea. Espero que de aquí en adelante todos los funcionarios de la universidad sean funcionarios solo con su salario, porque así debería de ser. Un funcionario tiene que servir, no servirse. Gracias por eso. Y una de las cosas es que quiero hacer un comentario respecto a lo que se acaba de decir hace un momento, en el sentido de el por qué solo se está negociando con el SPUM y solo se negocia, bueno, supongo que hablarán con el resto de los sindicatos y con el resto del personal, al menos académico, pero se negociará con los dos sindicatos mayoritarios. Y esto lo quiero dejar muy claro, porque quiero que los compañeros que no son sindicalizados o que pertenezcan a otros sindicatos, quiero que revisen la ley para que se den cuenta del por qué se negocia con los sindicatos mayoritarios, porque así lo establece la ley. Los titulares de los contratos colectivos son los sindicatos mayoritarios, y en este caso los titulares de los contratos colectivos son el SPUM y el SUEUM. Por tanto, se negocia con estos. Y al menos aquí en la Facultad de Biología, el Comité Seccional de la Facultad de Biología, hemos hecho el esfuerzo para que los compañeros profesores que quieran y no estén sindicalizados puedan hacernos llegar al Comité Seccional de la Facultad de Biología, y lo estoy haciendo porque en mi caso me corresponde por ser la secretaria de Pensiones y Jubilaciones, y les hemos pedido a los que no estén sindicalizados y quieran hacerlo, nos hagan llegar sus propuestas, observaciones, etcétera, para poderlas sumar al trabajo que la sección sindical de biología está realizando. Entonces, no se quedan fuera en ningún momento, queremos que se agrupen, queremos que este sea un trabajo de todos, donde todos podamos participar y que podamos sacar adelante la universidad, porque ese es nuestro objetivo principal, es la universidad. No estamos aquí para hablar de particularidades. Y en este mismo sentido quiero hacer dos observaciones. Una es en relación con lo que ustedes denominan tripartita. Este fondo tripartita no es tripartita, porque son cuatro entidades. Uno es la universidad, el otro es el gobierno estatal, el otro es el gobierno federal y el cuarto serían los trabajadores. Son 4 entidades. Si ustedes dicen que gobierno federal, que gobierno estatal y gobierno
y la universidad es lo mismo, no es lo mismo. Y ojo con eso, porque ese fue el problema de la gratuidad, a final de cuentas, ¿sí? Entonces, ahí no es lo mismo. Y la otra observación que quería hacer con respecto a este documento que nos están entregando es que, a pesar de que al parecer nada se mueve en relación con con quienes ya estamos jubilados, hay que tener mucho cuidado en el sentido de que podemos tener, una vez modificados los contratos colectivos de trabajo, los jubilados tenemos que estar muy al pendiente de que las cosas sigan como están, porque si una crisis como la que estamos viviendo ahora vuelve a suscitarse, tenemos realmente que quizá inclusive pensar en un fondo para los propios jubilados, un fondo que realmente lo hemos mencionado ya en varias ocasiones, un fondo solidario, el cual no se toque nunca, que sea un fondo solamente para el caso de emergencia, en el caso de los jubilados. Con el total de lo que ustedes nos acaban de decir de la cantidad de jubilados que ya está y la que está por jubilarse, una emergencia y no va a haber para pagar a los que ya están jubilados o están a punto de jubilarse. Cuidado con eso. Y la otra cuestión es que a mí sí me gustaría que nos hicieran llegar todos los datos de los jubilados y los jubilables para que pudiéramos tener la posibilidad de evaluar esta situación. Y curiosamente puede ser que yo sea muy mala para estas cuestiones de entrar a las páginas y esas cosas, que no se me dé, estoy siendo sarcástica, que no se me dé la cuestión de la tecnología y esas cosas, pero créanme, no pude encontrar por ningún lado las propuestas en la página de la universidad. No sé qué tan escondido lo tengan. Encontré un montón de información que no estaba buscando, pero esto no está muy a la vista, así que sí me gustaría que se revisara un poquito la página de la universidad, porque no está tan fácil para llegar a esta parte. Gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos por acá. Iba a iniciar precisamente con lo que dice la maestra Dolores. Efectivamente, aquí en la Facultad de Biología, no solamente con esta iniciativa que esta actual administración lanza, dijéramos, a la comunidad universitaria, en particular a los trabajadores académicos y administrativos, sino en ocasiones anteriores también hemos manifestado nuestra disposición a trabajar al respecto. Si algo nos preocupa es precisamente la falta de información, es decir, lo que mucha gente dice por ahí, ¿no? Que no vayan a dar un albazo, que a espaldas de la comunidad y de la gente se vayan a tomar decisiones sin consultarnos, sobre todo pensando en el caso concreto de los trabajadores, tanto administrativos como académicos. Pues lo que es la jubilación es el futuro de la familia de cada uno de nosotros, ¿no? De nosotros mismos. Efectivamente el tema es muy complejo. En este país hay, creo que más de 1000 sistemas de jubilaciones y pensiones. De hecho, de las universidades públicas son un tanto diferentes si lo revisamos, aunque haya ciertas coincidencias, y las historias también son diferentes. Y precisamente cuando revisamos eso nos damos cuenta del porqué la incertidumbre, de cómo fundamentalmente vamos a dar a conocer ahora pronto, tenemos un taller pendiente con la sección sindical, los compañeros lo saben, regresando inmediatamente del Congreso General de Representantes. A principios del mes que entra vamos a visitar un taller y vamos a invitar a ustedes mismos, a otras personas que vengan y nos ilustren o nos den alguna aclaración al respecto. Aquí ya se han hecho varias aclaraciones, sin embargo subsisten
y si ustedes lo notan, me imagino que en otras facultades u otras dependencias universitarias, una de las principales inquietudes o incertidumbre es, ¿y ese fondo qué figura legal tendrá? ¿Un fideicomiso? ¿Qué candado debemos de ponerle para precisamente evitar que quienes lo manejen, ¿sí? En este caso tendría que ser, supongo que por ley, una administración conjunta entre la autoridad y los sindicatos, en este caso nuestro sindicato. Pero pues tenemos casos recientes, el más ejemplar es el caso de la Universidad de Colima, donde pues se levantaron el fondo, ¿no? Y por ahí pues desapareció, se lo llevaron. Pues la gente pues, obviamente dice, pues, si ese es el fondo, pues ¿cómo demonios voy a depositarle, no? ¿En qué consiste ese fondo? ¿Qué figura legal tendría? ¿Es un fideicomiso? Creo que no hay mucho problema en entender que es un fideicomiso. Obviamente los fideicomisos se instituyen de acuerdo a determinada, unos 5 o 6 leyes, creo, si mal no recuerdo, y que no es muy difícil entenderlo. Lo difícil es estar seguros de que el futuro sea certero para todos. Entendemos también que los fideicomisos luego tienen lo que le llaman un portafolio de inversión, y que cuando nosotros vemos a nuestras afores, de repente vemos que las inversiones de las afores pierden. Bueno, pero los que pierden generalmente somos nosotros, porque las afores siguen ganando. O sea, los dueños de las afores, ellos no pierden, dejan de ganar, que es diferente, ¿sí? Pero eso es una forma pues también de ahorro. Pues lo que queremos es certitud al respecto. Y bueno, hay muchas dudas, hay cosas que yo creo que se irán solventando con los pasos de los días, y que finalmente, con eso yo quisiera terminar, es que si bien hay premura, hagamos las cosas lo más objetiva y concienzudamente, porque luego las decisiones que no se toman bien por cuestiones de rapidez, después tengamos que arrepentirnos. Tendremos, por ejemplo, que precisar, hay muchas preguntas. ¿Ese fondo tendría que ser revisado cada determinado tiempo? En el supuesto caso, suponiendo sin conceder que se aceptara esto, con esas tablas de ir metiéndole, ¿sí? ¿Cada cuándo tendría que revisarse? ¿Y ese dinero estaría invertido en qué y en dónde? ¿Sí me voy a entender? Por otro lado, hay una pregunta que hizo el compañero Ricardo que me pareció interesante y que no hemos tomado en cuenta. Nosotros tenemos dentro de nuestro clausulado en el contrato colectivo de trabajo un convenio, es el convenio 4. Ese tipo de convenios, posiblemente con enriqueciéndolo o algo similar, no exactamente igual, pudiera buscarse la manera de contener al personal académico, no sé si el administrativo lo aceptaría, no voy a hablar por ellos, de tal manera que no toda la gente se jubilara de ya, si me hago entender. Porque hay gente, efectivamente, no voy a decir nombres, pero tenemos compañeros universitarios que estuvieron así como arrancándole las hojas al calendario para decir, ahora sí me jubilo, y hace un año obtuve titular C, y se nos van. Y se llevan, como dijo el maestro Pedro, se llevan la lana, ¿no? Cuando eso pudiera ser útil para todos los demás. Otra característica es, ¿qué porcentaje de los que estamos aquí, o aunque no estemos todos, ¿sí? Aquí en la Facultad de Biología, que es diferente, por decir algo, a la Facultad de Economía, a Contaduría, a Derecho, a Psicología y a Leyes, por ejemplo, ¿qué porcentaje de los que estamos aquí somos profesores de tiempo completo? ¿Cuáles son nuestros ingresos? Y en los datos que ustedes nos dan, nos hablan de alrededor de 2.800 trabajadores por asignatura. Lo vemos, no son los mismos intereses, ni tienen las mismas expectativas. En otras palabras, tendrá que trabajar y hacer un esfuerzo con todos los demás compañeros en los tiempos razonables y buscar una metodología de trabajo en que a la brevedad, pero sin que esto signifique ir a cometer errores, tengamos algunas propuestas, por decir algo así como propuesta A, propuesta B, propuesta C, etcétera, porque seguramente van a surgir en otras escuelas, en otras dependencias. Y no quiero entrar en otra porque hay posiciones, las conocemos dentro de nuestro sindicato, de ni en un punto ni una coma, ¿no? Por llamarle de una forma. Y otra posición, el otro extremo es como sea, pero ya háganlo. Y no, la mayor parte de los profesores no están, desde mi punto de vista, aunque no lo sabemos realmente porque no lo hemos cuantificado,
no están en esos extremos, ni son los mismos intereses. Hay quien empieza la discusión es, primero, es inconstitucional la propuesta, ¿sí o no es cierto? Yo no soy abogado ni perito en ese sentido, no me voy a meter en esto otro. Como tampoco podremos plantear ahorita, y quizás duraríamos mucho tiempo discutiendo sobre lo que se discutía la vez pasada en la anterior administración, derechos adquiridos o derechos en expectativa. En fin, eso habría que resolverlo desde el punto de vista que quedara muy claro, para evitar confusiones y que quedara muy claro todo esto. Yo con eso termino nada más, que nos demos el tiempo necesario, que hagamos unos ejercicios como estos en toda la universidad, con todos los compañeros trabajadores académicos, bueno, hablamos por nosotros, no podemos hablar por los administrativos, y que podamos llegar a conclusiones muy claras que nos den la oportunidad. Entonces, ahora sí, ya nos queda claro, ahora sí podemos decidir. ¿Sí me voy a entender? Y ya veremos cómo. Bueno, obviamente tendrá que ser, como dijo la maestra Dolores, de acuerdo a lo establecido legalmente. No podemos hacerlo de otra manera. Para mí lo ideal sería un referéndum, pero no es la figura jurídica en el sindicato ni en la universidad. Entonces, ver algo al respecto, madurar ideas. Esto, gracias. Perdón, yo insisto, me gustaría que nos orientaran cuáles son los escenarios, el escenario que tiene planteado la Rectoría para resolver el problema de la universidad, cómo sería la agenda, es decir, vamos a pensar que todos los trabajadores administrativos y académicos decidan aceptar esta propuesta, entonces cuáles serían los pasos y cuál es el escenario exactamente contrario. Me preocupa que estamos llegando con las propuestas a un escenario parecido que tienen otros compañeros universitarios. Yo ubico profesores de la Universidad Nacional que lo sacan prácticamente en camilla porque su situación laboral es muy complicada al momento de jubilarse, y me gustaría saber si ustedes tienen planteado si nos estamos yendo con estas propuestas hacia ese sentido o si es algo totalmente ajeno. Y la otra, que es una pregunta que hicimos en alguna ocasión, que vino una persona que trabajaba con tesorería en la administración pasada, si las universidades, si ahora se acaba de aclarar que solo hay 2 universidades que tenemos pendiente esta modificación del régimen de jubilaciones y pensiones, y existen otras 7, me parece, de acuerdo a los argumentos que nos compartieron, porque ellos tienen esta misma situación. Es decir, me preocupan varias cosas, y particularmente la primera en la que hacía énfasis es ¿qué sucede si nosotros decimos que todo está muy bien? Vamos a empezar el escenario que se trata de esta propuesta, y estas propuestas verbales o aceptaciones verbales por la parte estatal y federal pues no dan confianza, porque entonces estaríamos en una trampa, ¿no? O sea, no sé si estamos cayendo en una trampa nosotros solitos, como universitarios, por supuesto. Buenas tardes. Pues yo nada más tengo una duda en el sentido de que prácticamente todo esto es un cambio, ¿verdad?, a la ley orgánica, y bueno, ¿cómo quedarían algunas cuestiones que están implicadas también en el contrato colectivo y en la ley orgánica? Por ejemplo, un profesor que no se jubile, ¿va a desaparecer el convenio 4? O esa sería una pregunta. Otra pregunta sería, ¿tendrán oportunidad de dar clases los jubilados? ¿O eso ya también sería diferente? Entonces son cuestiones pequeñas, pero que, bueno, implican un cambio, ¿no? Nada más era eso. Gracias. ¿Alguien más? Un último comentario nada más para aclarar, a manera de aclaración, porque ustedes han estado haciendo referencia a jubilaciones y pensiones. Es más, han estado señalando, inclusive cuando están diciendo el caso de las personas referidas
a quienes están jubilados y pensionados. Ojo con eso, jubilación y pensión no es lo mismo, para empezar, ¿sí? Quiero que se note esto. Una cosa es, la jubilación es la que otorga estrictamente la universidad y la pensión es la que otorga, en este caso, por el régimen que nosotros tenemos, la que otorga el Seguro Social. Y habemos gente por edad que no estamos pensionados. Yo, por ejemplo, no estoy pensionada, yo solo estoy jubilada, ¿sí? Y a mí me preocupa, por ejemplo, que en mi caso, por decir algo, si cambiara el régimen y se dejara de pagar la jubilación, o cuando se deja de pagar la jubilación, yo no tengo pensión, yo me quedo sin salario. O sea, cuando no nos pagan, yo no tengo ninguna otra entrada económica, yo dependo completamente de la universidad, yo estoy sin nada, o sea, dependo de mis ahorros, única y exclusivamente. ¿Sí me explico? Entonces, ojo con eso, porque no es lo mismo. Entonces, cuando ustedes ya me juntan el término pensión por jubilación, ya no, ya ahí ya no me gusta. Entonces, por favor, esos dos términos, de acuerdo con la ley, no es lo mismo. Gracias. Así nada más. Maestro, nada más con todo respeto, yo pedí cierta precisión y concreción en la respuesta y creo que no la encontré. A mí me preocupa mucho el cómo, porque este cuento pues ya lo vivimos varias veces. Y el asunto es que cuando se llega a la negociación con los sindicatos, como dije, los titulares de los contratos, allí se ha topado con pared y no se ha podido avanzar. Y desgraciadamente ahorita ya sé que son más de 400 personas que no están sindicalizadas, cuya voz pues finalmente no ha sido escuchada. Qué bueno que haya intenciones de recabar ese tipo de opiniones, pero finalmente son esfuerzos aislados. A mí me gustaría que existiera una estrategia más institucional o incluso una estrategia sindical, pero general, que permitiera que estas personas también pudieran opinar. Y en segundo lugar, la cuestión que pregunto a Mara, a mí también se me hace muy importante. O sea, ¿cuál es desde la perspectiva de ustedes como pues, pobres, ¿no? Como los que están haciendo la propuesta y tratar de convencernos de que hagamos modificaciones? ¿De qué manera se pretende que esto se pueda ir aceptando y pueda ir moviéndolas, avanzando pues realmente en ese proceso de convencimiento? Bueno, desde luego que no es un tema sencillo, de respuesta fácil y directa a lo que estamos tratando aquí. Es un tema complejo y hay que abordarlo pues en todas sus aristas. Perdón por la interrupción de la llamada, pero justo el secretario particular y la secretaria administrativa se adelantaron para atender otra reunión que tenemos en la Facultad de Medicina. Vamos a ir intentando cerrar ahorita con una serie de respuestas a los últimos planteamientos y ofrecemos que cualquier otro momento que nos pongamos de acuerdo y que ustedes decidan conveniente que asistamos, lo volveremos a hacer. No vamos a acabar aquí la discusión, eso está claro, pero sí quisiera señalar 2 o 3 elementos que tienen que ver con las últimas intervenciones. El tema del contrato colectivo de trabajo, independientemente de cómo concluya este esfuerzo, esta iniciativa, el diálogo, lo que ustedes me digan, es un contrato colectivo que está vigente este año. Ese contrato colectivo nadie puede cambiar. Podrá, cuando se haga la revisión contractual correspondiente, a partir de los compromisos que se generen en un esfuerzo de esta magnitud. O sea, tampoco vamos a engañarnos unos con otros. Segundo, está claro que si bien nosotros, el señor rector ha sido enfático en decir que se trata de un tema de carácter laboral, esencialmente lo es, pero no es lo único, porque resulta que este tema también está metido en el artículo 29 de la ley orgánica y tendremos que dar el momento y el espacio para poder discutir la reforma de la ley orgánica en los aspectos que la comunidad así decide.
Pues no es una respuesta tan sencilla decir cuál es la estrategia y cuál es el escenario ahorita en este momento. Pero sí tenemos posibilidades de avanzar. Un escenario es que podamos justo a partir de estas interacciones recuperar propuestas, y aquí han salido muchas y muy interesantes, que habrá que canalizar en una propuesta final que resulte pues, de haber escuchado a todos los que están involucrados. Del sindicato esperamos respuestas a una propuesta de discusión, ¿verdad? El establecimiento de mesas de trabajo que nos permitan de manera pública discutir este tema, y que esas mesas de trabajo u cualquier otro mecanismo que acuerden los sindicatos, siempre respetuosos nosotros de sus decisiones, para poder discutir el tema. No podríamos nosotros como autoridad llegar e imponer ninguna cosa a los sindicatos. Hay una relación que tenemos que desarrollar paso a paso, y es lo que ha estado intentando hacer el rector. Luego quisiera decir, hay mucha confusión, pero también hay mucha manipulación en el tema. Y la propuesta es muy clara. Por ejemplo, un tema que es muy mencionado es que para el caso de los jubilados, la propuesta lo único que está diciendo es que se van a respetar los derechos que ya tienen ganados y adquiridos. Y en igual situación, los que ya tienen más de 25 años. O sea, allí no podemos decir más que eso. Quien diga otra cosa distinta a esa, pues está mintiendo. ¿Sí? Siguiente elemento. Si de este conjunto de interacciones con los distintos actores resulta que la posición es que no se le mueva ni una coma en nuestro actual sistema de jubilaciones y pensiones, pues que no se le mueva y asumamos la consecuencia que significa esto. Pero que no se llegue, ya conocemos esa historia, a fines de año y empecemos a buscar culpables de por qué no hay recursos. No este año, ya lo vivimos en años pasados. En esa idea, pues claro que hay un escenario si se cumplen los compromisos de aquí a diciembre, y otro muy distinto si no cumplimos con los compromisos. El escenario básico es que tendríamos dinero para pagar el fin de año. Ese escenario implica el compromiso del gobierno federal de que lo que hiciste en 2019 sea susceptible de ser regularizable para el año 2020. ¿Hay garantía de que vaya a ocurrir eso? Bueno, pues nosotros no podemos garantizar lo que no está a nuestro alcance. La única garantía al respecto es que si no hacemos estas tareas que estamos obligados en el convenio, pues seguramente no habrá recurso para fin de año. En esa idea, pues claro, de fondo que está, pues que nuestra universidad ya no cabe en el modelo que tenemos. El modelo de universidad ya no nos da ni en términos de organización académica, administrativa. ¿Cómo vamos a hacer generación de ingresos si ni siquiera somos capaces de aprovechar las múltiples capacidades que tenemos como universidad? No es gratuito que estemos entre las primeras 10 universidades con todos nuestros posgrados en CONACYT, pero ¿y eso cómo se refleja en términos de generación de ingresos? Bueno, pues entonces ahí resulta que ni siquiera tenemos en este momento normalizado, regularizado ese tipo de ingresos que llegan por proyectos A, B o C. Entonces hay que entrarle también al tema de la norma para poderle darle viabilidad financiera también con otros elementos de la universidad. Todo el tema de la vinculación, la gestión y transferencia del conocimiento, ni siquiera nos lo hemos planteado como una política como universidad para afrontar otros temas, ¿ya? Diría por último, insisto, vamos a interrumpir la sesión por este otro compromiso, pero de inmediato regresamos cuando ustedes nos digan con más tiempo. El tema del fondo y el tema de la actualización de todo el sistema de jubilaciones está clarísimo que no va a resolver el tema financiero de la universidad ahorita. Es decir, el fondo que está proponiéndose y del cual hay que discutir todavía sus características, las normas de operación y demás, ese fondo no va a resolver el problema de las jubilaciones y pensiones en el primer año, en el segundo año. Es un fondo que, de acuerdo a las experiencias que se han visto, se lo hayan robado o no se lo hayan robado en otras instituciones. El caso de Colima es paradigmático, y creo que el responsable se apellidaba Hurtado, haber tenido que ver con eso. Pero el caso de la UDG,
La UDG tiene actualmente un fondo de alrededor de 9,000 millones de pesos, pero pasaron casi 15 años para que tenga esa capitalización, ese fondo. Pues no es sencillo, pues, pero los pasos se tienen que comenzar a dar. Preferimos poner sobre la mesa una propuesta inicial que quedarnos de brazos cruzados o ser omisos de una situación que de nueva cuenta nos va a alcanzar a finales de año. Entonces, les pediríamos que nos dieran la oportunidad de, con la intervención del tesorero, que pueda hacer alguna precisión, poder concluir ahorita la sesión y hacer un compromiso franco y directo para regresar con ustedes en el momento que ustedes nos comentan. Yo nada más creo que hay que ser pues más proactivos con las fortalezas que tenemos en la universidad. Por ejemplo, esta cuestión de la confianza. El año pasado Itaimich calificó a la Universidad Michoacana con 98.6% en cumplimiento en transparencia. Documento que está en los archivos de la universidad. Los estados financieros entregados en todos los informes ante el Consejo Universitario y en noviembre de 2018 ante el Congreso de la Unión por parte de todas las UPEs del país. Entonces, yo creo que más hay que entrarle a la cuestión de las fortalezas que tenemos para poder unificar a los universitarios en torno de toda esta propuesta, que es altamente necesaria. Es una cuestión de sobrevivencia, es una cuestión en la que nos estamos viendo todos involucrados, y como dijo el secretario, sí, es necesario que no nos quedemos cruzados de brazos, que hagamos todos lo que nos corresponda y le entremos parejo. Pero yo sí me gustaría escuchar más la cuestión de las grandes fortalezas que tiene la universidad. Nada más para precisar algunas de las observaciones, sobre todo las que tienen que ver con el contrato colectivo de trabajo, específicamente el convenio 4 y la cláusula 137, que es las clases que tienen los jubilados. Lo que se está proponiendo es que continúe todo igual, que sigan dando clases los jubilados. Creo que eso es importantísimo, sobre todo por la experiencia que tienen, y creo que una de las ideas que salieron y que también es de rescatar y fortalecer esta propuesta es la potenciación que pudiera tener el convenio 4 para evitar precisamente que los profesores y los administrativos, si es que se implementara ahí, fuera avanzando en este sentido. Les damos las gracias al señor secretario general y al tesorero, por favor, y pues esperamos que pronto puedan volver con nosotros, ¿no? Muchas gracias.